Bueno, en esta actividad vamos a centrarnos en lo que serían las bases para la producción científica. Por eso vamos a dar algunos conceptos de investigación clínica, pero básicamente voy a compartir con ustedes una experiencia personal en lo que ha sido el desarrollo de una investigación en tiempos de pandemia, para que a ustedes les sirva también de modelo en el cual desarrollar este ejercicio de lo que es el pensamiento científico. Así que bueno, vamos a avanzar con esta presentación en la que el- establecemos como la piedra angular para desarrollar el pensamiento científico en la duda, en la pregunta, en lo que tenemos que responder, que es qué es lo que vamos a investigar. Por eso tiene que ser una pregunta razonable a ciertos interrogantes que podamos tener desde un punto de vista muy general o específico. Si yo estoy en la provincia de Santiago del Estero, me puedo plantear un problema específico, que es saber cómo está hoy un grupo de pacientes o determinar el grado de efecto que pueda tener algún tratamiento específico en términos de enfermedades como puede ser el COVID. Es decir, me tengo que hacer una pregunta que responda a una necesidad. Por ejemplo, en el año 99, con un amigo, estábamos en el Congreso Europeo y nos mostraron esta tabla de riesgo cardiovascular que nos pareció sumamente atractiva, no solamente desde el punto de vista de lo que era la valoración específica de un paciente, sino la posibilidad de hacer docencia con el paciente. Si yo le mostraba que determinados valores de colesterol o de presión podían influir en que él estuviera en una zona verde de protección o en una zona rojo oscuro de alto riesgo, nos parecía que podía ser muy útil para predisponer a nuestro paciente a tener una actitud distinta. Y así fue como nosotros desarrollamos un estudio científico utilizando esta herramienta que era el score de riesgo para establecer cuál era el riesgo cardiovascular de los trabajadores de la Municipalidad de La Plata, que eran 950 individuos en condiciones de prevención primaria, es decir, que no habían tenido ningún evento cardiovascular. Y eso lo terminamos publicando en la revista de la Federación Argentina de Cardiología hace casi 20 años atrás. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de investigar? Es producir un nuevo conocimiento. Si yo voy a sumar más en algo que ya está muy trillado, no tiene mucho sentido. Entonces, la investigación básica quizás desarrolla en torno a un tema 10 líneas de investigación, 15 líneas de investigación, y de ellas algunas se van trabando y otras van prosperando. Y lo que buscan es resolver problemas prácticos, que es lo que tiene que ver con investigación aplicada. Es decir, lo que yo demostré en el laboratorio, después tengo que ir a demostrarlo en terreno con los pacientes. ¿Para qué es que desarrollamos el tema de investigación clínica? Básicamente, cuando estamos hablando de medicaciones, cualquiera sea de las que aparezcan, imaginen todas las que aparecieron en torno al COVID, yo tengo que hablar en términos de seguridad y eficacia de una droga para ese tipo de proceso infeccioso, por ejemplo. Y tengo que establecer la seguridad y eficacia también a veces de una tecnología, como puede ser de pronto la utilidad que pueden tener en las nuevas técnicas por imágenes, y establecer un escenario epidemiológico para implementar acciones sanitarias, es decir, esto que estamos haciendo, el monitoreo de cómo van las vacunas, cómo van las infecciones, cómo van los internados, hacen también a procesos que tienen que ver con la investigación clínica, y el propósito final es de que podamos tener un consenso con la aprobación de la entidad regulatoria para desarrollar determinados tipos de acciones. Supongamos el caso de una droga. No sé, nosotros vamos a ponerle, aparece un nuevo conocimiento respecto eh, a germen, como puede ser el coronavirus. eh, Se necesitan hacer vacunas
Entonces, en función de eso, quienes estuvieron a cargo plantearon el problema de investigación, elaboraron el marco teórico para desarrollar las vacunas, vieron todos los antecedentes de vacunas para otro tipo de patologías, desarrollaron su hipótesis de trabajo, establecieron un diseño de investigación y empezaron a hacer las pruebas luego en población sana. Posteriormente empezaron a recolectar los datos, los analizaron, tuvieron los resultados y entonces tuvieron los datos de eficacia y seguridad de las nuevas vacunas. Y entonces quizás a partir de esas vacunas aparecieron algunos eventos adversos con algunas que tienen que ver con fenómenos trombóticos, aparecen nuevas preguntas y desarrolla un nuevo problema de investigación. Es decir, se genera un círculo virtuoso en esto de la investigación, donde los nuevos hallazgos generan nuevas preguntas y nuevas vías de trabajo. En el caso de un fármaco, no es un individuo solamente dentro de su laboratorio. Entonces puede ser de que el descubridor de esa nueva molécula pertenezca a una universidad y la universidad a la que pertenece hace un convenio con un patrocinante que está en condiciones de producirla. Es decir, cuando hablamos de una vacuna AstraZeneca, seguramente estamos hablando de que hay un acuerdo con alguna o muchas universidades que están trabajando en el tema. Y entonces ahí tenemos ya dos grandes actores, ¿eh? Después tenemos los investigadores, es decir, se empieza a sumar voluntades, gente de otras universidades, de otros centros, para trabajar en el tema. Hay autoridades regulatorias que van a definir si finalmente se pueden utilizar o no, y hay organizaciones auxiliares de investigación, muchas empresas privadas que ofrecen sus servicios para que pueda llevarse adelante un proceso de investigación. Y ahí empiezan las distintas fases que pueden llevar muchos años, incluso una década en algunos casos. Seguramente esta nueva experiencia en torno al COVID haya modificado alguna de estas cuestiones. Podemos ver entonces de que existe una fase 1 en la cual hay pocos participantes, en las cuales se está utilizando una determinada medicación, y básicamente ahí lo que estamos viendo son temas relacionados con seguridad. Después tenemos una fase 2 en donde se incrementan ya el número de participantes, o una fase 3 en la cual ya el medicamento está claramente enfocado no en el tema de seguridad tanto, sino en el tema de eficacia, y para eso se necesitan a veces miles de pacientes para probarlo. Piensen en las nuevas vacunas para el COVID, algunos de los estudios se desarrollaron en Argentina con miles de pacientes. Entonces ahí es donde todo esto es revisado por las autoridades regulatorias, por ejemplo la FDA en Estados Unidos, el ANMAT en la Argentina, para confirmar, digamos, el tema de que no son dañinos para la salud y que son eficaces. Y por último, cuando ya está en el mercado, lo expenden en la farmacia, lo suministran los organismos, empieza la fase 4. Fueron unos miles de pacientes para ver el tema de la seguridad y la eficacia, y vamos a tener quizá millones de pacientes que reciben la vacuna, en los cuales se hace un seguimiento en fase 4 para ver potenciales efectos adversos. En términos de la vacuna para el COVID, todo esto demandó un año y medio. En términos de otro tipo de medicamentos, como les digo, a veces puede llevar, ha llevado, no es que puede llevar, hasta 10 años. Entonces, vamos a tener en este gráfico en el que cuando se inicia, tenemos que en el testeo inicial, en el laboratorio, cuando están en la universidad trabajando, de pronto se analizan miles de moléculas parecidas para ver con cuáles van a poder avanzar. Ahora, una vez que pasan al testeo clínico, de esas miles de moléculas quedaron unas poquitas con las cuales van a empezar a trabajar en las distintas fases. Ya cuando entramos en la fase 2, 3, es una sola molécula la que avanzó y es la que finalmente puede llegar a tener la aprobación por parte de las autoridades regulatorias. Por eso, lo que es la llegada
de un fármaco desde el momento en el cual se piensa hasta que finalmente se aplica al paciente, realmente pueden pasar muchos años. Tenemos una fase cero o preclínica, que es la que habitualmente se realiza con experimentación animal, en la cual se analizan distintas cuestiones como el perfil farmacodinámico y farmacocinético, estudios de identificación de dosis, de toxicidad. Después tenemos una fase 1 en la cual trabajamos con voluntarios sanos y lo que estamos buscando es el tema de seguridad y evaluar posibles dosis. Después tenemos una fase 2 en la cual aumenta un poquito el número de pacientes, pero son voluntarios enfermos ya en este caso. Y entonces se vuelven a analizar las mismas variables como para ver si se puede llevar esto a mayor escala. Y ahí es donde aparece la fase 3, donde ya estamos hablando de miles de pacientes en distintos lugares del mundo usualmente, donde uno vuelve a hacer las mismas valoraciones ya pensando en que el medicamento puede llegar al mercado. Y la fase 4, como dijimos, es una vez que está en el mercado, el hecho de ir valorando distintas situaciones como farmacovigilancia, si es que el paciente tiene algún tipo de efecto adverso. Existen guías de buenas prácticas clínicas en la investigación que son observadas por todos los investigadores a nivel mundial. Esto es valorado permanentemente para evitar desvíos y que los pacientes puedan estar en riesgo. Por eso existen normas que son consideradas estándar en todo el desarrollo de la investigación, y lo que asegura que después los resultados van a ser confiables y que los pacientes han sido respetados en cuanto a derechos, integridad y confidencialidad. Existen puntos específicos tratados en las GCP, en las guías de buenas prácticas, como es cómo se selecciona un investigador. No cualquiera llega a ser un investigador, tenés que tener algún tipo de antecedentes, cómo se ha diseñado el estudio, si ha pasado por un comité de ética, si hay un consentimiento informado, cómo se hacen los monitoreos de la evolución del estudio, el reporte de los eventos adversos, el manejo de la droga, el procesamiento de datos. Entonces tenemos que ir responsabilidades que tenemos los investigadores cada vez que llevamos adelante un proyecto de estas características, en la cual lo importante es que tenemos que tener documentación que sirva de documento fuente para demostrar que cumplimos con las buenas prácticas clínicas en lo que hace a la investigación, no solamente nosotros, sino también el patrocinador y el monitor. Todo debe ser documentado. Si lo hace, documéntelo. Si lo documenta, hágalo. Si no lo documentó, es que nunca sucedió. Por más que ustedes digan, no, yo en realidad le di la medicación, pero me olvidé de anotarlo, no. En cuanto a esa investigación clínica, absolutamente todo debe ser documentado. Ahora, no todo tiene que ver con drogas. Uno puede, como es mi caso, he participado en muchos protocolos de investigación clínica con drogas, pero en los que he desarrollado, tratando de conducirlo o promoverlo, tienen más que ver con lo epidemiológico. Gran pregunta el año pasado en el marco de la pandemia es cómo están nuestros pacientes con patologías cardiometabólicas. La sensación de nuestros pacientes es que se les venía un tsunami encima porque ellos eran los pacientes que tenían mayor riesgo de muerte y hospitalización frente al COVID-19. Por eso, y generamos una hipótesis que era esta de que quizás nuestros pacientes no estaban bien, y para eso establecimos parámetros metabólicos, hábitos de vida, estado psicológico, adherencia a medicamentos, acceso a las prestaciones de salud, y queríamos establecer también si había diferencias que pudiesen ser regionales o nacionales. Y esto lo desarrollamos desde la Sociedad Interamericana de Cardiología en este estudio que se dio en llamar Estudio Core COVID Latam.
Bien, nosotros en ese momento que nos planteamos el estudio, estamos hablando mediados del año pasado, la Organización Mundial de la Salud advertía sobre la infodemia, es decir, que había mucha información que podía ser peor que la epidemia por COVID, y era la mala información, por eso la importancia de aportar estudios. Y nosotros lo primero que hicimos fue diseñar el estudio que íbamos a hacer y lo publicamos en el Canadian Journal en los primeros meses del año pasado, donde establecimos cuál era el racional del estudio Core COVID Latam, y participamos investigadores de toda América Latina. Nosotros teníamos este derrotero desde el 31 de diciembre, cuando tuvimos el primer caso en Wuhan, China. Tuvimos el primer caso en el continente americano el 21 de enero del año pasado. Tuvimos los primeros casos en Europa también en la misma época. Un mes más tarde llegan a América Latina, el primer caso es en Brasil, 26 de febrero. El primer caso en un país de habla hispana fue en México, al día siguiente, el 27 de febrero, y la primera muerte se da en la Argentina el 7 de marzo. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud anuncia la pandemia, y en junio de ese año ya teníamos más de 110.000 muertes y casi 2,5 millones de casos. Ahí planteamos nosotros hacer el estudio Corcovi-Latam, que era una valoración en 4.000 pacientes en países de habla hispana. Eh, Cuando uno establece un protocolo, dice, bueno, ¿qué población voy a estudiar? En este caso voy a estudiar los pacientes adultos que tengan enfermedad cardiometabólica y que tengan un seguimiento habitual en países de habla hispana. Y tengo criterios de inclusión. Digo, bueno, entonces voy a incluir los pacientes que tengan enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes, y voy a tener criterios de exclusión. O sea, hay pacientes que no van a entrar. Por ejemplo, ¿quiénes? Los menores de 18 años, los pacientes que sospechamos que hay ausencia de enfermedad, los pacientes que no nos proveen un consentimiento informado, es decir, no entran todos los pacientes. Sobre esa base, nosotros establecimos una distribución regional para poder comparar después diferencias. Entonces establecimos la región de América Central, el Caribe y México, la región andina y la región del Cono Sur, a la cual pertenece Argentina, y publicamos los resultados que encontramos en la revista Global Heart el año pasado. En total realizamos 4.429 encuestas, de las cuales 213 fueron descartadas por datos incompletos, por duplicación. Nos quedaron 4.200. La edad media de nuestros pacientes era de 60 años y distribuidos 50 y 50 entre hombres y mujeres, analizando estas regiones como les comentamos. Esta fue la distribución de los pacientes evaluados por países, y esta fue la evaluación desde la semana 1 hasta la quinta semana. Fíjense que íbamos evolucionando casi de a 1.000 pacientes por semana, lo cual fue un trabajo maratónico de todo el equipo. Para mostrar el perfil de nuestra población. En cuanto a educación, fíjense que el 21% tenía una educación primaria o no tenía educación. Cuando íbamos a ver ocupación, teníamos un 12% de jubilados y un 26% de personas sin empleo. Con ingresos bajos o muy bajos, el 45%. Hasta acá decimos, bueno, esta es claramente una población latinoamericana. Nivel de actividad física, vemos que el 38% ninguna, y menos de 3 veces a la semana el 34%, o sea que estaban fuera de rango de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Menos de 150 minutos tenemos el 71% de los pacientes. Cuando vamos a ver consumo de frutas y vegetales,
vemos de que el 7% no consumía absolutamente nada, 35% consumía menos de 3 veces por semana. En definitiva, pobre performance tanto en actividad física como en alimentación. Era una población vulnerable desde el punto de vista de lo social y económico. ¿Y qué encontramos en esta población? Bueno, por un lado, de manera que nos sorprendió, es que en esta población de pacientes con patología cardiometabólica, el grupo que aumentó el consumo de alcohol fue de 11% versus un 45% que lo disminuyó. Al contrario de la población general, que quizás consumió más alcohol, estos pacientes que se sentían vulnerables tomaron menos. No hubo mucha diferencia en cuanto al aumento o a la disminución del consumo de tabaco, pero esta población tuvo un cambio en su mirada en el hecho de pensar dejar de fumar en un 50%, lo cual los puso en lo que se llama la fase contemplativa de Prochaska, que es esencial para tomar la decisión de dejar de fumar. En actividad física fue lo más relevante, ¿eh? El 61% de los individuos disminuyó la actividad física y no hubo muchas diferencias entre los que aumentaron o disminuyeron el consumo de frutas y verduras. Por eso, los cambios durante la pandemia fue el gran porcentaje de individuos que entró en sedentarismo y los síntomas psicológicos. El 41% de los individuos anunció una percepción de depresión que se asoció de manera significativa con un bajo nivel educativo. Los bajos ingresos se relacionaron con pobre actividad física, bajo consumo de frutas y verduras, más consumo de tabaco y mayor percepción de depresión. Tenemos que del total de 1.958 pacientes, no tuvieron contacto alguno con el equipo de salud. Y lo que nos alarmó tremendamente es que un 32% refirió dificultades de acceso y un 17% abandonó tratamientos. Uno de cada 6 individuos abandonó tratamientos, pacientes de alto riesgo, cardiometabólicos, con enfermedad vascular. Cuando fuimos a ver cuáles fueron los principales condicionantes desde el punto de vista estadístico en un análisis de regresión múltiple, vemos que eran los que estaban más enfermos. Es decir, es lo que ya tenían enfermedad vascular definida, sumando a aquellos que tenían percepción de depresión. Este es un gráfico que de alguna manera nos muestra que los pacientes se deterioraron en cuanto a actividad física y algunos aspectos de alimentación. Lo bueno es que en términos de tabaquismo y consumo de alcohol parecerían haber optimizado su situación, y estuvieron muy mal en términos de adherencia a los tratamientos y presencia de los síntomas de depresión. La presencia de los síntomas de depresión nos llevó a hacer una nueva publicación, en este caso en el Current Problems in Cardiology, en el que dijimos, bueno, teníamos en nuestros pacientes síntomas de depresión mayor, teníamos los pacientes con insomnio, con problemas de concentración, con pérdida de energía, que se sentían cansados, que tenían pérdida de interés. Existía publicaciones previas como esta del estudio PURE, en las cuales nos muestra que en pacientes que tienen este tipo de sintomatologías relacionadas con la depresión, existe un incremento de la mortalidad y un incremento de la enfermedad, eventos cardiovasculares mayores, lo que de alguna manera le daba jerarquía a la valorización que estábamos haciendo. Y veíamos que había una relación bidireccional entre depresión y enfermedad cardiovascular. Es decir, los pacientes con enfermedad cardiovascular y ACV tienen mayor prevalencia de depresión. Entonces tenemos que en el individuo que no tiene, vamos a poner enfermedad cardiovascular, la prevalencia de depresión es menor que en aquellos que sí tienen enfermedad cardiovascular o ACV, y viceversa.
En individuo que no tiene depresión, la enfermedad cardiovascular es menor, igual que el ACV. Los que tienen depresión tienen mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular y ACV. O sea, ahí hay una relación bidireccional. En estos términos, aplicando un score de depresión, nosotros establecimos que el 37,7% de los pacientes con enfermedad cardiometabólica que no tuvieron enfermedad por COVID presentaron un score de depresión mayor significativo. Y eso está relacionado con todas las variables que ustedes encuentran aquí en el costado, como para tratar de identificar cuáles eran esos pacientes. Eran los que comían peor, eran los que hacían menos actividad física, los que abandonaban tratamiento, los que tenían muchas medicaciones por día, y las mujeres. Y ahí es donde se centró los mayores riesgos. Esto me llevó a escribir una editorial en el Journal of Electrocardiology respecto del tema de la resiliencia, sobre todo mirando hacia lo que es el COVID. Nosotros tenemos que resiliencia es un proceso que fue establecido por investigadores como Bowley y Ruther, que dejaron un poco las bases como para establecer que es un proceso dinámico, de aristas complejas, con implicancias sociales y culturales, que expresa la capacidad de superar circunstancias adversas de la vida, poniendo de manifiesto una fortaleza particular. Es decir, constituyendo una vía de salida del estrés crónico y la depresión. Así lo vieron ellos hace varias décadas atrás. Pero lo interesante es lo que aportó Boris Cyrulnik más recientemente, en el cual dice, sí, es todo eso, pero además es la creatividad para generar a partir del trauma un nuevo desarrollo, un nuevo proyecto. Es decir, no es solamente supervivencia, es la capacidad de estructurar, digamos, nuevos objetivos. Por eso ideé este gráfico en el cual nos dice que el camino hacia esa resiliencia es la búsqueda introspectiva, la interacción con otras personas, la actividad corporal, el hecho de poner una descarga a las situaciones de estrés, la experiencia del arte como terapia y por último esa formulación del nuevo desarrollo. Para ir cerrando lo que fue este proceso de investigación, que como ustedes ven fue muy vasto, permitió múltiples publicaciones, analizamos el tema de las vacunaciones contra el neumococo y contra la gripe, contra la influenza. Y ahí encontramos diferencias regionales entre la región andina, la región de América Central y la región del Cono Sur. Es la región del Cono Sur a la que pertenecemos la que tenía mejores tasas de vacunación contra influenza y neumococo respecto del resto de las regiones, lo cual nos llevó recientemente a hacer un summit sobre el tema de vacunación, que fue un summit latinoamericano, y aprovechamos las experiencias de los países para ver cómo se podía mejorar y optimizar. Sin embargo, a pesar de que nuestra performance es buena, en los pacientes con estas patologías cardiometabólicas, solamente el 40% de los individuos en el cono sur recibía las dos vacunas, contra influenza y contra neumococo, lo cual nos muestra que todavía tenemos mucho por crecer. Como algo muy bueno es que luego de desarrollar la investigación clínica, los medios de comunicación y plataformas médicas como Medscape, una de las más importantes, toma los resultados de las investigaciones, en este caso el COVID Latam, para poder llevarla a conocimiento de la comunidad médica en general y al mismo tiempo nos permite desarrollar acciones de salud. En este caso, el Ministerio de Salud de la Argentina convocó a las instituciones científicas para trabajar sobre esta alerta de la Sociedad Interamericana de Cardiología basada en los resultados del estudio COVID Latam. Una reflexión que me parece más que interesante de Yuval Noah Harari, es un historiador y filósofo contemporáneo, que nos habla que las decisiones que las personas y los gobiernos tomen en las próximas semanas probablemente darán forma al mundo en los próximos años, darán forma no solo a nuestro sistema de salud, sino también a nuestra economía, política y cultura. La humanidad necesita tomar una decisión.
si elegimos la solidaridad global, será una victoria no solo contra el coronavirus, sino contra todas las futuras epidemias y crisis que podrían asaltar a la humanidad en el siglo XXI. Bueno, hasta acá lo que ha sido esta presentación respecto de lo que es investigación clínica. Realmente he compartido con ustedes no solamente un concepto teórico, sino un concepto práctico. El Core COVID LATAM implicó no solamente lo grato de haber llegado a buen puerto, y haber logrado varias publicaciones internacionales. Todavía estamos en proceso de publicar algunas de ellas, que son básicamente diferencia de género y diferencia por regiones, están en proceso de publicación. Eh, Sino que además también nos dio una curva de aprendizaje, porque tuvimos muchísimos problemas para poder llegar a finalizar, digamos, el estudio. Muchos de esos problemas son problemas operativos. Imagínense que tuvimos que trabajar sobre plataformas virtuales con muchos investigadores que no nos vimos nunca en nuestra vida. En total participaron 66 investigadores en este proyecto. Sin recurso económico, ninguno de los investigadores cobró un peso por todo lo que fue el proceso de investigación. Es decir, como ven ustedes, una serie de condicionantes en el marco de la pandemia que harían impensado que se pueden llevar adelante proyectos de estas características. Por eso no hay que restarse valor, y aún estando en Santiago del Estero, siendo estudiantes de medicina, uno puede desarrollar ideas, y seguramente a través del funcionamiento en alguna de las cátedras de la Facultad de Ciencias Médicas uno puede encontrar el soporte como para que esos proyectos puedan avanzar en publicaciones concretas. En algunos de los trabajos que hemos publicado en otro terreno, en otro campo, en estos últimos 2 años han participado estudiantes de medicina de otros países, como por ejemplo es el caso de Canadá. Por eso, bueno, me parece que se abre una instancia en la que quizás alguno de ustedes pueda involucrarse en cosas interesantes a futuro. Bueno, espero que hayan disfrutado, al igual que yo, esta presentación, y como les dije en otras oportunidades, quedamos expectantes de sus preguntas y comentarios a través de nuestro chat. Fuerte abrazo, ojalá que nos veamos pronto.